Familia hermosa de Códigos del Multiverso, estoy feliz porque después de la cápsula que hicimos los cuatro con respecto al proyecto Montauk y que tiene que ver muchísimo con la exploración de la conciencia y que tiene que ver con Stranger Things, etcétera, te quiero compartir algo que a mí me fascina, un tema que ha sido parte de mi vida y que de alguna manera me marcó desde adolescente. Pero primero, para dejártelo un poco en suspenso, te voy a platicar que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias empiezan a reacomodarse, a tener un nuevo orden en el mundo, de alguna manera de quienes más estábamos el resto del mundo pendientes era de la ex Unión Soviética y de los Estados Unidos de América, porque estaban en algo que se denominó, para estudiar el fenómeno, que se llamaba Guerra Fría, es decir, no había digamos, combate, no había enfrentamiento directo, pero de alguna manera el suspenso de no saber qué armamento, qué posibilidades de destrucción o de conquistar al otro país tenía cada potencia, realmente causaba incertidumbre. De hecho, en mis tiempos se hablaba de que estábamos muy cercanos a un enfrentamiento, a un tercer enfrentamiento global, provocado primeramente por la pugna entre la ex Unión Soviética y entre los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esa famosa Guerra Fría hizo que en ambas potencias se volviera a tener un interés particularmente grande por los temas de la conciencia, de lo paranormal, de las capacidades psíquicas y de las capacidades especiales de la mente humana. Hablamos de telequinesis, capacidad de mover objetos a distancia o sin tocarlos aquí cercanamente, de telepatía, de poder mandarnos mensajes y que nadie más los captara más que la persona emisora y la persona receptora de dichos mensajes. Pero estamos hablando no solamente de un cuarto al otro o de una ciudad a otra, sino de un país al otro. Y también había algo que estaba muy relacionado con el espionaje, es decir, la capacidad de ver remotamente cómo se encontraba en todos los sentidos el enemigo, es decir, dónde tenía sus instalaciones, qué tipo de armamentos tenía en sus instalaciones, qué tipo de actividades secretas trataban de ocultarle al otro país, al resto del mundo. Y entonces surge un tema, surge un concepto, se acuña un concepto que es el poder psicotrónico de la mente, es decir, una capacidad de recibir y de emitir con nuestra psique, con nuestra mente, una energía, una frecuencia, inclusive, digamos, poder hacer no tanto teletransportación, sino poder hacer un viaje cuántico, poder salir de nuestro cuerpo e ir hacia otro lugar, ¿sí? Entonces, este poder psicotrónico de la mente, si te das dando cuenta, te he querido compartir, familia, su contexto histórico. Estamos hablando que el apogeo más fuerte de esto, el clímax de este tema psicotrónico, estuvo entre los años finales de los 70, principio de los 80 y hasta la fecha es mega importante, ¿ok? Ahora te quiero poner el contexto psicológico. Para que veas por qué tenía tanto furor, tanto ímpetu estas investigaciones por ambos países y después por el resto del mundo. Cuando tú ves una película de miedo y está mal hecha, no te causa miedo. ¿Por qué? Porque te ponen a un monstruo por acá, por allá te ponen al vampiro que le escurre sangre, por allá, o sea, las cosas son muy obvias. Y en vez de darte miedo, o te da risa, o te da flojera, o te da pena por quienes hicieron la película. Pero cuando la película quieres que realmente cause un impacto, llame la atención, realmente las personas quieran seguirla viendo, es porque no tanto maneja esta obviedad en el terror, sino el suspenso. Es decir, con eso te explico por qué las potencias, al mantener al resto del mundo y entre sí, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, mantenían un suspenso que era muy desgastante, que realmente aterraba, que no se sabía en el mundo si se iban a enojar, qué iba a pasar si se enojaban las potencias, los líderes de dichos países, de dichas potencias, ¿ok?
Bueno, dicho esto, pues este tema, como muchos que yo he aprendido gracias a mi madre, que le debo absolutamente todo, pues yo crecí con una mamá. Mi mamá es vidente desde los 3 años de edad, mi mamá es cartomanciana y mi mamá me enseñó a mí la astrología que sé el día de hoy y muchas cosas más que me ha enseñado. Bueno, pues entre las cosas que yo aprendí con mi madre, en la biblioteca de la casa habían temas muy distintos, pero uno en particular, y era muy raro lo que te voy a decir, no encontré ese libro en mi casa, lo encontré en una librería. Pero como en mi casa, si te puedo enseñar aquí, que es el lugar donde trabaja mi mamá, pues está llena de libros padrísimos, ¿no? Pues un día yo estaba en la calle, entré a una librería, como siempre buscaba lo que me interesaban, que eran fenómenos paranormales, la hipnosis, etcétera, y encuentro el famoso libro que hoy todavía lo puedes encontrar, que se llama El poder psicotrónico de la mente. Ese libro del poder psicotrónico de la mente, así, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, hasta parece así como reseña de película, ¿no? Pero lo veo en los stands de esa librería que es muy famosa en México, que es un lugar que compras varias cosas y también tienes libros y revistas, y decía El poder psicotrónico de la mente. Lo compré. Me senté afuera de ese lugar comercial y en la banqueta empecé a ver el índice y empecé como a decir, no me aguanto para llegar a mi casa, quiero seguir leyendo. Y de verdad me aventé el libro completo durante la tarde, sentado en la banqueta del lugar donde lo había comprado. Para el momento que yo llegué horas más tardes a casa, yo ya me había terminado el libro. Es increíble, digo, tampoco es tan grande, pero digo, para leértelo en la banqueta, y pues yo tenía ahí o 12 o 13 años, creo que 12 porque todavía no estudiaba la hipnosis ya directamente, como lo hice a los 13 años, que ahí tengo mi diploma. Bueno, entonces en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Me cautivó por completo, porque por primera vez, de verdad así, en un lugar que no era mi casa, me estaban explicando cómo podía utilizar mi mente de una manera especial. Los genios utilizan su mente de una manera especial, así que todas y todos podemos ser genios. Pero todas y todos también tenemos facultades psíquicas, que yo no estoy de acuerdo en que se llamen paranormales, porque todo mundo es normal que las tenga. Lo que no es común es que todo mundo las desarrolle, pero todos tenemos el potencial de hacerlas. Bueno, te voy a poner, para que te des una idea, uno de tantos ejercicios que aprendí ahí. El primero fue muy chistoso porque era tratar de encontrar en el cielo, buscando en tu casa, en donde estuvieras, un lugar donde hubiera un aglomerado fuerte de nubes, para que no fueran nubes de las que se disuelven fácilmente con el viento. Y bueno, el día que las encontré, empecé a practicar lo siguiente: enfocabas tu mente, la relajabas y tratabas como de estar, pero con desapego, simplemente mandando tu intención, digamos que aquí fuera la nube. Entonces yo relajaba mi mirada y me enfocaba y mantenía mi mirada hasta que se generaba un orificio, un hueco, un famoso hoyo ahí en la nube. ¿Y por qué te digo que era importante escoger una nube aglomerada? Para que no te cupiera la menor para que no te cupiera la menor duda de que no era un fenómeno del viento, y que sí era porque tú te estabas enfocando, porque tú estabas poniendo tu mirada desapegada, pero con una concentración como de rayo láser. Bueno, el primer ejercicio que realicé era el hacer hoyos en las nubes. Obviamente, no, aunque mi mamá siempre me favorecía estos temas, mi papá era más pragmático, eso era una buena combinación en mi persona, pero finalmente mi mamá, con todo ese conocimiento que tenía, un día me dijo, ¿qué estás haciendo, no? Y le dije, mira, no te lo quise decir el otro día porque no se fuera a enojar mi papá, pero estoy aprendiendo a hacer hoyos en las nubes. Entonces mi mamá me dice, ¿cómo, no? Mi mamá esa no se la sabía, la de las nubes, ¿no? Y entonces le enseñé cómo hacer hoyos en las nubes y luego lo practiqué con ella. Y nos volvimos grandes compañeros de hacer hoyos en las nubes, mi madre y un servidor. Y te digo que tenía yo ahí 12 años. Entonces era increíble porque mi mamá, con su personalidad súper abierta, no le importaba decir a todo el mundo que los dos sabíamos hacer hoyos en las nubes, y empezó pues a correrse la voz, ¿no? Ese es un ejercicio que tú puedes hacer. Y te lo digo rápidamente: simplemente buscas ese aglomerado de nubes, te concentras, quitas el apego a querer lograr un objetivo y simplemente tú te encargas de concentrarte en la intención. En el mundo nos han enseñado a ser mediatistas, a querer todo de un momento a otro, y eso a veces, aunque no lo creas, está hecho para que no tengas el desapego de
mandar, emitir, enfocar y dirigir así potentemente como rayos láser tu energía, tu intención para lograr grandes cosas. Bueno, si tú lo haces, vas a ver que vas a empezar a hacer hoyos en las nubes. Segunda cosa importante que aprendí en este libro, y es que si tú ves a una persona, estás en un centro comercial, estás en cualquier lado, y la persona no te ve porque ya va adelante de ti, pero te concentras y te enfocas en su nuca, en esta parte, la persona se siente vista, se siente observada y voltea. Nos han ocultado muchas cosas, pero en esta parte somos hipersensibles a percibir cuando alguien tiene alguna intención o nos está observando. Es un reflejo de la antigüedad, cuando el ser humano cazaba y de alguna manera pues no tenía ojos en todas partes, pero podía sentir cuando tenía un enemigo, un depredador, algo o alguien que lo acechaba, y tenemos esta parte muy desarrollada. Si tú te concentras en la nuca de otra persona, aunque esa persona no sepa qué estás haciendo, va a voltear a buscar a ver quién lo está haciendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y tercer experimento, yo soy amante de la naturaleza, entonces te pido que, aunque hagas este experimento, al final a uno de los objetos de experimentación, que va a ser una rosa, pues le agradezcas que se sacrificó por ti para que aprendieras algo. Bueno, en 2 diferentes vasos de vidrio, de preferencia transparente, en uno pones una rosa, en otro pones otra rosa, en uno lo pones en un cuarto o en un lado que tenga las mismas condiciones externas para que sea científico el experimento, y en otro vaso a la otra rosa. A una le vas a mandar toda la energía negativa que tengas, como me cae gordo este partido político, no me gusta hacer deporte, no me gusta comer con ajo, lo que sea, todo lo que no te gusta, todo lo que no es una intención bonita, lo pones para allá. Y después al otro le pones toda tu intención positiva. Y verás como uno florece y el otro se marchita. ¿Ok? Bueno, si te das cuenta ya tenemos 3 experimentos muy, muy potentes. Bueno, tú te vas a preguntar, o quizás no te preguntes, ¿por qué la Gendra está hablando de este tema? Bueno, porque acabamos de hacer, mis compañeros y un servidor, los 4, Iván, Lenin, Ricardo y un servidor, el programa del proyecto Montauk. Y el proyecto de Montauk tiene que ver con aprender de la conciencia humana. Por eso se hicieron muchos experimentos que luego acabaron siendo en MK Ultra, en el, ¿cómo se llama? El asesino Manchurian. Es decir, que se podía reprogramar la mente de una persona, que con cosas como el LSD y demás podían reprogramar a una persona. Y ahí te das cuenta que nosotros tenemos un gran potencial con nuestra conciencia, con nuestra mente, con nuestra intención. Somos co-creadores con Dios, pero nos hacen creer que somos débiles, que no tenemos potencial, que tenemos que depender de una serie de cosas externas cuando el poder está en nosotros. Así que, bueno, yo agradezco esta cápsula porque es un privilegio estar en tu atención, contigo, que nos pongas atención. Gracias. Le agradezco a mi madre porque todo lo que he aprendido es de ella, a mi maestra Gurumay también. Agradezco también a mis compañeros por esta posibilidad. Y te voy a platicar algo, porque si en los comentarios pones que te llega a gustar este tipo de transmisión sobre el poder psicotrónico de la mente, voy a seguir haciendo más al respecto, y seguramente mis compañeros también. Lo único que te puedo decir con todo el corazón es que este estudio, si te compras ese libro, haces estas prácticas, o lo empiezas a ver aquí en Códigos del Multiverso, o en mis canales, en Astrología Nagendra, en Astrovidas Nage, vas a empezar a ver, además de astrología y tarot, etcétera, vas a empezar a usar tu mente de una manera especial. Mi misión en la vida, antes de irme de este mundo, espero que me quede mucho tiempo, es compartirte que tú eres Dios tal cual eres, que Dios es amor y que tú eres amor. Que la vida se vive mejor, tanto para la evolución del alma como de la conciencia, como en el diario vivir, cuando tú rezas la vida y la rezas bonito. Y una forma de rezar la vida bonito es compartir en Códigos del Multiverso, y es aprender nuevas técnicas que te empoderen como el gran ser co-creador con Dios que eres. Que viva el amor, te quiero muchísimo y espero que se me haya entendido, y que sepas que yo empecé por el poder psicotrónico de la mente por ahí de los 11, 12 años, y a los 13 años era tal mi afán que con adultos estudié hipnosis. Mi primera, pues, ¿cómo se llaman? Títulos que tuve de chavito fue de hipnólogo a los 13 años, pero todo empezó con el libro
del poder psicotrónico de la mente y con tener una mamá vidente. Yo sé que tus papás, yo sé que tú tienes facultades especiales, desarróllalas. Que viva el amor.